Bueno, buenas tardes, profe. Bueno, aquí son las 5 preguntas que nos dejó y les vamos a explicar un poco detalladamente cada una. La primera es menciona al menos tres ventajas de la suplementación factorial sobre la estrategia de mover un factor a la vez y investigamos que las ventajas principales serían permiten estudiar el efecto individual y al mismo tiempo, o sea, con otros factores. Son diseños que se pueden aumentar para formar diseños compuestos en caso de que se requiera una exploración más completa. Y se pueden correr fracciones de diseños factoriales, las cuales pues es una gran utilidad en las primeras etapas de una investigación. Bueno, en la segunda pregunta nos tocó qué significa que el modelo estadístico sea de efectos aleatorios, en qué cambian las hipótesis de interés en factor aleatorio con respecto a uno fijo. Bueno, contestando la primera parte, el modelo estadístico de efectos aleatorios es cuando los niveles de prueba de cada factor se eligen un rango de varios niveles de posibles de manera aleatoria. Entonces, un proceso random. Y, por ejemplo, como en nuestro proyecto nos arrojaba varias combinaciones y se pedía que nada más nos dieran, se usaba el efecto aleatorio para que nada más nos dieran cierta cantidad, que fueron las tres que usamos al final. Entonces, de un rango de posibles, nada más te dan aleatoriamente las que pidas. Y pues, ¿cómo varía la hipótesis de interés de un efecto aleatorio con uno fijo? Pues en el fijo sí tiene sentido probar una hipótesis, ya que sus factores son fijos, no cambian, ya que hay los niveles posibles para cada factor. Y pues en el factor aleatorio esto no es posible debido a que pues son aleatorios, ahí van cambiando. Entonces para esto se tiene que hacer un análisis de variancia para ver cómo el factor aleatorio está relacionado con la variación total. Entonces, ahí es cómo varían estos dos, la hipótesis de interés con estos dos factores. Después, con la tercera pregunta, nos pidió representar el plano cartesiano de un diseño factorial 5x5. Para esto, pues, nos basamos mucho de lo que hicimos en nuestro proyecto y pues usamos la aplicación RStudio para facilitar y pues para que nos arroje una tabla y una gráfica entendible. Entonces, primero se llamaron estas 6 librerías para pues que nos corriera el código. Se hizo el código de Factorial Design y pues se pidió 5 experimentos y pues está el factor variable con sus 5 niveles para que nuestra tabla sea 5x5 como la pedía al principio. Y pues se pidió que fuera random y con ggplot pudimos hacer la gráfica 5x5 que nos las arrojó. Entonces, pues aquí se ven los 5 experimentos y pues los 5 niveles del factor. Y pues ya aquí se ve la gráfica con 5x5. Entonces aquí están los 5 experimentos y las 5 variables. Y ya pues los puntos de cada línea indican cómo se unen las dos variables. Y pues en la cuarta pregunta nos tocó cómo se construye la gráfica de un efecto de interés de interacción doble y cómo se interpreta. Pues el efecto se construye en un plano cartesiano X y Y. En la X se encuentran uno de los factores que pues está analizando junto a todos sus niveles y en el otro, en el Y, en la eje vertical se ve la variable de respuesta y ya dentro del plano está el otro factor y este se representa en líneas rectas. Es el punto que se unen dos puntos, uno del factor y uno de la variable y se hacen las líneas. Y pues para interpretarlas se tiene que ver la pendiente de las líneas. Si las pendientes son similares, significa que no hay interacción ya que estas van a ser paralelas. Y pues si estas son diferentes, sus pendientes son diferentes, significa que en un punto van a interactuar, entonces que sí hay interacción entre las variables. Y pues también se tiene que conocer el efecto de cómo funcionan y pues es que la variable de respuesta va a incrementar o disminuir, va a ser positiva o negativa cuando se mueve el primer factor, pero siempre se tiene que ver en qué nivel está el segundo factor. Entonces, va a depender de en qué nivel está uno y en qué nivel está el otro en respecto a la variable de respuesta.
En lo que respecta a la pregunta 5, ¿cuántos efectos se pueden estudiar con un factorial 4 por 3 por 2? Bueno, se van a estudiar 7 efectos que serían A, B, C, AB, AC, BC y ABC. Nos pidió que busquemos una tabla de análisis de variancia y aquí está. Aquí se pueden ver todos los efectos y todas sus posibles varianzas y de dónde hasta dónde van. Y bueno, tenemos una pequeña conclusión, profe, que todo esto nos ayudó a tener más dominio sobre el tema DOE, que podemos aplicar en muchas experiencias en la rama de ingeniería, nuestras carreras. Y en este examen parcial del DOE nos hizo entender más acerca de este tema, al leer el material, sé que se nos proporcionó y al contestar estas preguntas, se repasaron todos los temas que se vieron y aplicaron en la clase, por lo que se entendió a mayor profundidad y tenemos un dominio más grande y más conocimiento que sobre el DOE. Muchas gracias por su atención, profe. Gracias, profe.